Buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este podcast que será presentado desde nuestra casa de estudio de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Será presentado por estudiantes del área de Derecho, Ciencias Políticas y Jurídicas, estudiantes de primer año de la sección 10, donde tendremos un rol o un papel muy fundamental con algo que, se está presentando ahorita en la actualidad, como es el mundo de la inteligencia artificial en el mundo jurídico. Como invitada, tenemos a la estudiante Jennifer Gavidia, jurista dogmática, estudiante Ana Milano, que es la tecnólogo ético. Nuestra compañera Irene Padrino, quien es la ingeniera experta en Machine Learning, y nuestra amiga y apreciada Francis Salazar, que es la experta en políticas públicas. Ok, un tema muy interesante. Exploramos el dilema que define el futuro de la justicia y la toma de decisiones. Podemos crear una metodología híbrida funcionando la dogmática jurídica con la ética algorítmica. Para eso tenemos acá a nuestra compañera Jennifer Gavidia como jurista dogmática, que nos va a explicar un poco sobre la dogmática. Bueno, ante todo, un saludo a nuestra querida audiencia, un saludo a nuestros compañeros aquí presentes y bueno, agradecida por la participación en este podcast. Quisiera iniciar mi intervención hablando, en primer lugar, lo que es la dogmática jurídica. La dogmática jurídica la podemos considerar como aquel esqueleto conceptual que conforma el derecho. Si nos vamos inicialmente a lo que es el dogma lo podemos considerar como aquella verdad irrefutable, el punto de partida de cualquier disciplina para sus análisis y posteriores conclusiones. La dogmática jurídica no escapa de esto. Cuando hablamos de dogmática jurídica, estamos hablando de toda aquella estructura o cuerpo de leyes que conforman el derecho, ¿cierto? Ahora bien, tenemos entre la dogmática jurídica un conjunto de principios que son irreemplazables y que son fundamentales, que no van a poder ser reemplazados por la inteligencia artificial. Entre ellos está la dignidad humana, la equidad y el debido proceso. Ahora bien, a partir de todo este orden de ideas surgen unas interrogantes, el cual sería cómo la inteligencia artificial le daría respuesta a la categorización jurídica antropocéntrica, donde se coloca al ser humano como el centro del derecho. ¿Cómo haría la inteligencia artificial en la hermenéutica y en garantizar el debido proceso? Porque es importante discernir entre lo legalmente correcto y lo moralmente justo. Entonces, sería importante aclarar estas interrogantes. Bueno, claro que sí podemos darle respuesta a este planteamiento sobre la inteligencia artificial, porque dentro de esta, la ética del algoritmo, se encuentra o se debe tomar en cuenta la dignidad humana. Es por esto que el algoritmo está dentro de los principios cuyos objetivos es asegurar que sea un diseño de implementación de la justicia y los derechos fundamentales. El objetivo es que las decisiones del algoritmo sean imparciales y no que discriminen a los grupos desprotegidos. El contexto de su desarrollo se consolida en la época del 2010 o en la década del 2010, cuando incidentes de sesgo se arrojan hacia las personas
o al... A la persona de color. Exacto, exacto, O sea, una discriminación racial. exacto. Porque como la persona es de piel oscura, bueno, él se perdió o de aquí fue donde empezó la... Se empezaron a aplicar las distintas normas a aquellas empresas creadoras de las distintas plataformas de la inteligencia artificial. Sí, es donde allí, bueno, más que todo, fue cuando el gobierno empezó a decirles a las empresas tecnológicas y académicas a crear una ética para guiar al desarrollo de la inteligencia artificial dentro del, para proteger o buscar los derechos fundamentales. O sea, hubo una necesidad en principio de crear normativas quienes regularan esta situación de discriminación que se estaba viendo o se estaba enfocando en cuanto a los precedentes que venían ocurriendo desde el año 2010 sobre discriminación racial, en este caso a las personas de color. Aquí es donde nace, o sea, hay la necesidad de crear estas normas normas de inteligencia artificial, y las empresas fueron, o sea, el gobierno hizo énfasis a estas empresas creadoras de plataformas quienes manejan o sea, su algoritmo, o sea, crear esta inteligencia artificial para regularla y brindar respuesta al mundo, a la sociedad. Claro, para que no quedaran o no quedasen ningunos desprotegidos con respecto a eso. Porque la ética son principios que son principios fundamentales que viene desde la formación, inclusive desde el hogar. Porque en el hogar te crían con principios, te hablan sobre el respeto, sobre la tolerancia, la responsabilidad, cumplir como persona, como ciudadano ante la sociedad. De ahí es donde nacen los principios del hogar. Y obviamente aquí, anclándolo al mundo de la inteligencia artificial, por los precedentes que han ocurrido, es donde con respecto a la discriminación. Se crean estas normativas para regular estas conductas dentro del algoritmo. Ahora, una vez aclarado estos dos temas, que es el eje principal de la dinámica que se está desarrollando, podemos decir que surge un interrogante. ¿Es esa la funcionalidad predictiva de la inteligencia artificial? Ahora, ¿dónde está el conflicto central? Para eso tenemos aquí a nuestra compañera Irene Parino como ingeniera experta en Machine Learning, para que nos explique y nos hable un poco detalladamente sobre lo que es su conocimiento en este mundo aplicado a la inteligencia artificial, donde se habla sobre la responsabilidad que cae sobre los jueces o el jurista en la toma de decisiones utilizando la inteligencia artificial como herramienta. Bienvenido. Excelente, gracias. Bueno, una vez que mis compañeras mostraron su postura en este tema, pues les voy a dar mi aporte de este lado como ingeniero, no solamente técnico, también profundamente ético. Hablemos de lo que es la explicabilidad, tomando en cuenta lo que mi compañera Ana desarrolló sobre lo que es el algoritmo ético. La tecnología ha avanzado mucho. Si bien es cierto, antes hubo muchos riesgos sobre la base de datos, pero todo esto ha cambiado. Antes se realizaban los algoritmos para una mejor toma de decisiones. Ahora se hace desde una forma comprensible. Allí es donde entra
lo que es la explicabilidad, que son inteligencia artificial explicativa, donde no es magia, sino que es un enfoque a este sistema lógico desde un punto comprensible, que no solo el sistema nos arroje la decisión que tomó, sino que explique por qué, qué le dio peso para tomar esa decisión, qué patrones identificó para así llegar a esa conclusión. Esta parte es crucial porque podemos hablar de un sistema de ayudas. Tomando el ejemplo de mi compañera Ana sobre la discriminación, podemos tomar ese ejemplo donde ya el algoritmo lo vamos a alimentar. Si el tema central es la discriminación, entonces lo debemos alimentar con variables, evitar esas variables sensibles que puedan arrojar este tipo de errores. También ver qué tan lógica puede ser esa justicia que está aplicando, está arrojando ese sistema. Respondiendo también a la posición de mi compañera Jenny, podemos decir que esta inteligencia artificial no viene a sustituir la dogmática jurídica. Al contrario, viene a habilitar más elementos donde se pueda tener más control sobre cualquier decisión. En este caso, en la parte jurídica. Esta inteligencia artificial nos traduce un lenguaje, nos permite traducir ese lenguaje donde el juez, un funcionario o un ciudadano puedan entender, puedan usarlo para cuestionar, incluso para impugnar. Ok, entonces, entendiendo la responsabilidad que tiene un juez en el mundo judicial sobre sus hombros, utilizando como herramienta lo que es la inteligencia artificial. Sabemos que eso es solo una herramienta, pero acá es donde entra la parte humana. ¿A través de qué? A través del raciocinio lógico, de la coherencia, de la hermenéutica aplicada al seguimiento que le lleva al caso una vez que ha sido presentado y evaluado en una sala de juicio para poder determinar o tener una sentencia para aplicarla al caso. Aquí es donde entra la parte humana. Ahora, en el marco de la sociedad, en el mundo de la sociedad, las personas comunes, como mi vecino, mi amigo, o en la sociedad común, ¿qué rol cumpliría, o sea, la justicia social, usted como experta en políticas públicas, en este mundo de la era digital? Nuestra amiga. Gracias. En un reparto de ayudas de administración pública suele ocurrir que la norma pues nos dice quién tiene el derecho. Esto, ¿qué ocurre? Que en muchísimas ocasiones puede ser que esto no pueda lograr llegar a su destino. Con respecto, podemos aplicar un ejemplo. Vemos las familias que se encuentran en las partes de las zonas rurales, que son los monoparentales, que ellos tienen tienen mucha deficiencia en lo que es el acceso del sistema digital. Pero esto los excluye de ese beneficio, pero tampoco quiere decir que ellos no tienen el derecho de tal beneficio, sino que el sistema no ve sus estructuras como tal. Es aquí donde el algorítmico ético diseñado por la equidad sin discriminación puede encontrar un sistema
donde la dogmática de manera natural no puede percibir. Pero esto no quiere decir que vamos a reemplazar la ley, sino que vamos a enriquecerla. Ahora, ¿cómo reemplazaríamos este sistema? De manera de que nosotros podamos obtener un resultado en cuanto a esta problemática que estamos presentando. Okay. Entonces acá nos encontramos en dos polos, ¿verdad que sí? Que es donde surge la garantía de la forma dogmática y la búsqueda de la equidad en el mundo ético, el algoritmo. Ahora, ¿cómo se encuentra? ¿Podrías explicar? Bueno, esto en la responsabilidad y la no discriminación con respecto a lo que se estaba planteando, se estaba hablando. Esto tiene mucha responsabilidad porque al cometerse un daño o un daño se produce un resultado injusto dado a la complejidad que esto genere. La inteligencia artificial se vuelve difusa, buscando o abarcando a múltiples factores o actores desarrollador. En este principio exige los sistemas, que los sistemas sean auditables con respecto a esto, a la responsabilidad que tenemos. Para la dogmática, este es un principio vital, que obliga a la creación de nuevos mecanismos, que se generen o que hayan nuevos mecanismos con respecto a esto, a la inteligencia artificial, que ahora con esto de la ¿cómo te digo? El avance tecnológico, bueno, nos habla de mucha responsabilidad con respecto a la no discriminación. Es quizás más allá urgente de no o de no tomar o de tener en cuenta, o dejar atrás ese racismo con respecto a discriminar a la gente, porque así como se habló al principio con respecto a las personas de piel oscura. O sea, hay una aplicación de normativa para regular esta conducta dentro del mundo digital artificial. O sea, una normativa donde prevalezcan o se establezcan los principios éticos y los valores predominen en el campo o en el mundo de la algorítmica digital dentro de la inteligencia artificial. Ahora, no es que para complementar, ¿qué opinión nos podría brindar nuestra amiga, compañera estudiante Jennifer Gaviria, en este caso como jurista dogmática? Bueno, en conclusión a todo esto, puedo dar una aceptación condicionada. ¿En qué sentido? Por lo que estoy entendiendo, me están explicando de que los principios éticos van a ser implementados en el algoritmo para cuidar los principios fundamentales del cual se estuvo hablando en un inicio. Porque es necesario resguardar estos principios fundamentales necesarios en el derecho, porque forman parte del derecho venezolano, están establecidos en la Constitución y son irreemplazables en este sentido, así como también es irreemplazable la axiología dentro de la filosofía del derecho. Entonces podríamos considerar que la inteligencia artificial va a intervenir entre la dogmática jurídica como una herramienta de apoyo para agilizar los procesos, más no para reemplazar totalmente lo que es la dogmática. Vendría siendo el sentido de todo este análisis. Entonces, ese sería el uso que le estaríamos dando a la inteligencia artificial, ya que se está hablando también de que la dogmática es muy lenta en los procesos y
Sí, y tarda mucho en tomar las decisiones. Se utilizaría en tal caso la inteligencia artificial para agilizar estos procesos. ¿No? O Y sea, entendemos que la inteligencia artificial requiere de adecuaciones que deben ser aplicadas para decisiones como, o sea, señalar temas fundamentales basados en la ética y en la comprensión, utilizando la dogmática en el mundo digital. el ojo humano siempre va a existir dentro de los procesos en el derecho. Siempre tiene que existir el ojo humano que verifique los procesos y garantice que se esté cumpliendo el debido proceso, porque todavía existen muchos sesgos, muchos espacios, lo que se llama la opacidad, ¿verdad? Dentro del algoritmo, en donde el algoritmo no tiene acceso y solamente los humanos pueden verificar realmente estos procesos. Otra cosa que quisiera acotar en esto es que o sea, se debe no solamente adecuar el sistema jurídico, sino que también se debe ajustar la educación en este sentido para crear nuevos juristas que puedan aplicar la inteligencia artificial dentro de todo el sistema legal, porque la inteligencia artificial viene avanzando, cada día va avanzando, va creando nuevos campos, va abarcando nuevos campos y es necesario entender todos estos procesos, todos estos algoritmos, cómo funcionan, cómo leerlos para garantizar la transparencia dentro de los procesos O sea, legales. se aplica la normativa, pero con principios éticos. Correcto. Claro, eso no quiere decir que la inteligencia artificial vaya a, o sea, vaya a no, que vaya, o sea, que vaya a apartar a la dogma y no se dé respuesta. ¿Entiendes? Es una herramienta, pero está siendo regulada y canalizada bajo la normativa, donde dentro de esta plataforma de inteligencia artificial, la ética prevalece y debe existir. Ahora acá nuestra compañera invitada, Irene Parino, como experta ingeniera en Machine Learning, ¿qué opinión podría brindarnos o qué más conocimiento podría impartir acá delante de toda la audiencia sobre el respecto, o sea, a lo que procesa la inteligencia artificial en el mundo judicial? Así es. Si bien en la intervención anterior hablé sobre cómo actualmente se están alimentando los algoritmos de forma comprensible, podemos decir que esta inteligencia artificial nos ofrece una transformación de principios éticos a reglas técnicas. Y además, tomando en cuenta lo que mencionó mi compañera Jennifer sobre los errores o sesgos históricos que pueden afectar a las decisiones que arroje el sistema, pues la recomendación es depurar primero todas esas datos históricos. Ponemos un ejemplo sencillo. En Venezuela, en la base de datos del sistema de viviendas o adjudicación de viviendas, si todavía presentamos datos como que estamos casados y actualmente estamos divorciados, pero esa data no se ha actualizado, eso va a afectar a la adjudicación de la vivienda. Entonces, debemos hacer esa depuración, actualizar constantemente todos estos datos para que cada vez más la inteligencia artificial pueda arrojar decisiones asertivas, más justas, equitativas, con respeto, con flexibilidad, con trazabilidad, justificable,
que es lo que la parte jurídica nos exige, ¿ok? Con su basamento, con su justificación de por qué está tomando esas decisiones. O sea, la intervención humana siempre va a estar allí. La intervención humana, porque obviamente para cargar en la plataforma digital toda esa actualización de datos, obviamente tiene que ser llevado a cabo por un individuo, Así es. una persona encargada de ese movimiento, en este caso, la actualización de data con respecto a la vivienda. Ya un proceso de un censo, la cantidad de población, y por eso hay personas que están a cargo de esas instituciones, movimientos populares para llevar esa actualización y cargarlo en el sistema y tener una mejor precisión de unos Que la inteligencia pueda resultados tomar esos actualizados. datos y estén actualizados. Exactamente, no es muy difícil. Pero Ahora, sí, siempre la parte humana está detrás de todo este proceso de inteligencia artificial. Siempre quien lo alimenta son los humanos, y eso es lo que va a dar esa respuesta más justa, que es lo que estamos buscando. Que no se pierda esa parte, o que no que se minimicen cada vez más errores en sistema. sí, porque siempre el resultado final va a ser aplicado a través de un raciocinio lógico, coherente, Así. para dar una conclusión o un resultado final. Ahora nuestra amiga, compañera experta en políticas públicas, ¿qué información podría brindarnos? O sea, que para seguir complementando este tema tan maravilloso como es el mundo de la dogmática jurídica y la hibridación de la inteligencia artificial en las metodologías híbridas. La hibridación que proponemos no lo podemos desarrollar en vacío. Al contrario, exigimos un rol que regule los datos. Este no solamente cumpla con una supervisión o una regulación, lo que es la tecnología, sino que respete lo que es el Estado de Derecho de las personas. Bueno, bien, querida audiencia, en este maravilloso podcast que se ha desarrollado desde nuestra prestigiosa casa de estudio, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, dirigida por estudiantes del área de Derecho, área de Ciencia Política y Jurídica de la sección 10 del primer año. Espero les haya gustado esta maravillosa participación e información que les hemos brindado sobre la metodología híbrida dentro del mundo de la inteligencia artificial. Nos veremos en un próximo programa, en un próximo podcast, donde seguiremos brindando información de suma importancia para el crecimiento del mundo jurídico. Muchas gracias.